¿Te has preguntado alguna vez qué hay detrás de la magia que sentimos al conectar con nuestro propio ser? Carl Jung, en su enigmático Libro Rojo, no solo se enfrentó a su inconsciente, sino que reveló un portal a la esencia misma de la magia. Una magia que reside en la mente y en el alma humana. Hoy exploraremos este fascinante camino hacia el autoconocimiento, en el que Jung nos guía entre símbolos, arquetipos y visiones que transformaron su vida. ¿Estás listo para descubrir el poder oculto que yace en lo más profundo de ti? Carl Jung inicia el Libro Rojo describiendo su propio descenso al inconsciente, un camino que desafía los límites entre la razón y los reinos simbólicos y oscuros de la mente. Este proceso comienza con una crisis personal y profesional en 1913, donde se siente obligado a romper las barreras convencionales de la psiquiatría para explorar los rincones menos accesibles de su psique. En este proceso, Jung reconoce que el verdadero autoconocimiento no puede alcanzarse mediante un simple análisis racional. El alma humana, afirma, es un vasto territorio inexplorado, y su deseo de conocerlo es la chispa que enciende su búsqueda. Para Jung, enfrentarse a este mundo desconocido es comparable a un ritual de iniciación. Como los héroes de los mitos antiguos, se lanza a un viaje interno con un único propósito: descubrir lo que yace en el núcleo más profundo de su ser. Durante este viaje, Jung experimenta visiones tan intensas que siente como si su propio yo se desmoronara. Sin embargo, no las percibe como un signo de locura, sino como un indicio de sabiduría que debe descubrir. Estas experiencias lo llevan a identificar que el inconsciente humano no es solo personal, sino también colectivo, y que alberga patrones universales, conocidos como arquetipos, que estructuran nuestras experiencias. Jung descubre que al descender al inconsciente y observar sus manifestaciones, accede a una capa universal compartida por toda la humanidad: el inconsciente colectivo. Aquí habitan los símbolos y arquetipos que han dado forma a los mitos, leyendas y creencias de todas las culturas a lo largo de la historia. En el marco de su obra, estos símbolos se vuelven esenciales, ya que son representaciones profundas de realidades psíquicas. Sin embargo, en su propia experiencia, no se limitan a ser imágenes mentales. Son experiencias vividas que revelan verdades personales. En el proceso de observar y documentar estos símbolos, Jung se da cuenta de que ha abierto un canal hacia la magia que habita en el inconsciente. Una magia que, en sus palabras, se convierte en un método de sanación y transformación. A medida que explora y registra cada una de sus visiones en el Libro Rojo, percibe que su función es similar a la de un chamán antiguo: escuchar y dar voz a los aspectos profundos y reprimidos de la psique humana. Este proceso, sin embargo, no es fácil ni lineal, sino un camino lleno de desafíos, donde las visiones de seres arquetípicos y figuras ancestrales le muestran la necesidad de conectar con una fuerza interior. La experiencia de Jung se convierte en una guía para quienes buscan comprender el potencial transformador del alma humana. Cada visión, cada diálogo con su inconsciente, le ofrece nuevas respuestas a preguntas antiguas sobre la naturaleza de la existencia y el propósito de la vida. Jung se ve enfrentado a una dura lección. El proceso de autoconocimiento no es un camino libre de sufrimiento, sino una constante confrontación con la sombra, esos aspectos oscuros de nosotros mismos que nos negamos a ver. En esta búsqueda, sin embargo, encuentra también el verdadero poder de la psicología, no solo como una ciencia clínica, sino como un camino espiritual de autodescubrimiento y sanación. Al explorar sus propias profundidades, Jung abre el camino a un conocimiento que conecta el mundo visible y el invisible, la razón y la intuición, el consciente y el inconsciente. Y es precisamente este conocimiento el que comienza a definir la magia en su sentido más puro, no como una serie de trucos o ilusiones, sino como la capacidad de ver más allá de las apariencias y conectar con la esencia del alma humana. Este es el primer paso en su viaje hacia el autoconocimiento, un camino que desafía las fronteras de la ciencia y la religión, y que lo llevará a descubrir que la verdadera sabiduría y poder de transformación
se hallan en la integración de todos los aspectos de nuestro ser, incluso aquellos que inicialmente tememos enfrentar. Para Jung, los símbolos representan una vía de acceso hacia el inconsciente. Son manifestaciones de contenidos profundos y atemporales que emergen del inconsciente colectivo y residen en la mente de todos los seres humanos, al margen de su cultura o contexto. En el Libro Rojo, estos símbolos aparecen a través de mandalas, figuras mitológicas y seres arquetípicos que cobran vida en sus visiones y revelan la estructura psíquica de la humanidad. El poder de estos símbolos radica en que, al comprenderlos, el ser humano accede a una sabiduría que va más allá del entendimiento racional. Jung percibe los símbolos como entes vivos y, por lo tanto, activos. Lejos de ser imágenes decorativas o figuras estáticas, poseen una energía capaz de influir en nuestro comportamiento, nuestras emociones y hasta en nuestra percepción de la realidad. Al observar un símbolo, ya sea en sueños o en visiones, Jung sostiene que se desencadena un proceso de conexión mágica, en el que el inconsciente se comunica con la mente consciente. En su experiencia, esta conexión es profundamente transformadora, pues el símbolo actúa como un puente entre lo conocido y lo desconocido, revelando aspectos de la psique que no pueden explicarse solo desde la lógica. El enfoque de Jung en torno a los símbolos también destaca su carácter multifacético y ambivalente. Un símbolo, como el agua o el fuego, puede tener múltiples significados que dependen del contexto emocional y personal del individuo. Por ejemplo, el agua puede representar tanto el origen de la vida como la destrucción, lo femenino o lo inconsciente. Para Jung, esta multiplicidad de significados no es casual, sino una prueba de la complejidad de la psique humana. Al interpretar los símbolos, el individuo se ve obligado a ir más allá de las interpretaciones literales y adentrarse en los significados subjetivos que éstos pueden tener en su propia vida. En el Libro Rojo, Jung utiliza el símbolo del mandala como un eje central. Para él, el mandala representa la totalidad del ser, una imagen de la psique integrada donde los opuestos, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad, coexisten en armonía. A través de sus visiones, Jung crea y explora numerosos mandalas, experimentando el poder de este símbolo como un reflejo de su propio proceso de individuación. Este símbolo se convierte en un ritual de conexión consigo mismo y en una herramienta terapéutica que guía su camino de autoconocimiento. Jung descubre también que los símbolos poseen un carácter mágico porque actúan como agentes de cambio y transformación en la psique. El simple acto de visualizar o interactuar con un símbolo puede evocar emociones profundas, recuerdos olvidados o intuiciones que ofrecen claridad en momentos de crisis. La magia de los símbolos radica en su capacidad para activar el inconsciente y permitir que la persona acceda a una dimensión de conocimiento interior. De esta forma, cada símbolo se convierte en un mensaje del inconsciente, una invitación a explorar los rincones ocultos de la mente. La interpretación de los símbolos requiere, sin embargo, una mente abierta y una disposición para ver más allá de las apariencias. Jung advierte que el simbolismo es complejo y que tratar de explicarlo de manera superficial reduce su poder transformador. La comprensión de los símbolos es, para Jung, un arte y una ciencia a la vez, donde la persona debe estar dispuesta a enfrentarse con sus propias proyecciones y miedos. En el Libro Rojo, cada símbolo es una puerta hacia el conocimiento mágico que Jung encuentra en lo profundo de su ser, y es también un recordatorio de que la verdadera transformación comienza con la capacidad de ver y comprender los mensajes que el inconsciente nos envía a través de estos antiguos lenguajes universales. La imaginación activa es una técnica revolucionaria que Jung desarrolló para acceder al inconsciente de manera directa. Más allá de ser un simple método de análisis, es un ritual de autodescubrimiento que permite a la persona entrar en contacto con las fuerzas internas que moldean su psique. En vez de ignorar o censurar las imágenes y pensamientos perturbadores, Jung propuso interactuar con ellos activamente, dejándolos fluir y permitiéndoles expresar su significado profundo. El Libro Rojo es en gran parte el resultado de la práctica de esta técnica, y en sus páginas,
Jung documenta sus experiencias personales en el reino de la imaginación activa, dando vida a los arquetipos y personajes internos que encuentra en su mente. La imaginación activa consiste en relajarse y permitir que las imágenes emergentes ocupen la mente de manera natural, mientras se interactúa con ellas en un estado de conciencia intermedio, ni completamente despierto ni totalmente sumido en el sueño. Jung describe este proceso como una conversación con el alma, en el que se escucha a la psique y se responde a lo que va surgiendo. Este diálogo permite que las figuras del inconsciente tomen forma y se expresen, ofreciendo mensajes simbólicos y soluciones para problemas que, de otro modo, no podrían ser resueltos con la lógica racional. El acto de participar en la imaginación activa es, según Jung, una forma de magia personal. Al igual que en un ritual antiguo, la persona se enfrenta a sus miedos, deseos y traumas, permitiendo que estas fuerzas internas revelen sus mensajes. Este proceso libera energías que han estado reprimidas y permite que la creatividad se active, abriendo una vía para la autocomprensión y el desarrollo espiritual. En este sentido, la imaginación activa es una herramienta terapéutica transformadora que permite integrar aspectos de la personalidad que se han mantenido ocultos en el inconsciente. Jung reconoce que la imaginación activa es desafiante, ya que requiere una gran valentía y disciplina para confrontar las imágenes y emociones que emergen del inconsciente. En el Libro Rojo, describe episodios en los que experimenta un terror profundo y, a veces, una resistencia interna hacia lo que se le revela. Sin embargo, se da cuenta de que esta confrontación es necesaria para avanzar en su camino de autoconocimiento y para sanar las heridas de su psique. Al aceptar lo que el inconsciente le muestra, Jung logra liberar fuerzas creativas y sanadoras que, de otra forma, seguirían atrapadas en su interior. Un aspecto importante de la imaginación activa es que no se trata solo de observar pasivamente las imágenes que surgen. Jung establece una interacción, dialogando con las figuras que aparecen, preguntándoles por sus intenciones y permitiéndoles responder. Este enfoque convierte a la imaginación activa en un proceso dinámico, donde cada experiencia tiene el potencial de revelar significados profundos y ofrecer nuevas perspectivas. La práctica de esta técnica se convierte, así, en un ritual de autoconocimiento, en el que el inconsciente y el consciente colaboran en la búsqueda de la totalidad del ser. La imaginación activa también enseña a aceptar las paradojas y dualidades de la vida. En el Libro Rojo, Jung se encuentra con figuras que representan tanto la luz como la oscuridad, el bien y el mal, la alegría y el sufrimiento. A través de sus interacciones con estos arquetipos, Jung aprende que el verdadero autoconocimiento implica aceptar todas las facetas de uno mismo, incluso aquellas que parecen contradictorias o perturbadoras. Esta aceptación es la esencia de la magia de la imaginación activa, pues transforma la lucha interna en una fuente de paz y comprensión. En última instancia, la imaginación activa es una puerta hacia la integración de la sombra y los aspectos reprimidos de la personalidad. Al interactuar con estos elementos, la persona adquiere una mayor comprensión de sí misma y se libera de patrones de comportamiento autodestructivos. Esta técnica permite que el inconsciente deje de ser un enemigo y se convierta en un aliado, ofreciendo claridad y sabiduría. Así, la imaginación activa se convierte en un ritual de conexión interior, un viaje mágico en el que el individuo aprende a escuchar su alma y a vivir en armonía con todas las partes de su ser. En el profundo viaje interior documentado en el Libro Rojo, Carl Jung se encuentra repetidamente con el arquetipo del mago. Esta figura, que encarna sabiduría, conocimiento y poder transformador, simboliza la capacidad humana de conectar con dimensiones más allá de la realidad ordinaria. El mago es el guía arquetípico de Jung en su exploración del inconsciente, enseñándole cómo integrar y utilizar las energías internas de la psique para lograr un cambio profundo. La presencia del mago le recuerda a Jung el poder de la intuición y la imaginación como herramientas de autodescubrimiento y sanación. El mago, en la psicología junguiana, representa el aspecto del alma que busca conocimiento
y se dedica a la transformación personal y espiritual. No se trata de un mago en el sentido de alguien que realiza trucos, sino de una figura sabia y antigua, un chamán o alquimista que conoce los secretos del alma y del cosmos. En la mente de Jung, el mago es una parte esencial de la psique que le permite entender la vida desde una perspectiva trascendental. Este arquetipo le muestra que el conocimiento no solo se adquiere a través de la razón, sino también mediante la conexión con la intuición y la sabiduría ancestral. La aparición del mago en las visiones de Jung le permite confrontar y comprender aspectos de su vida y personalidad que hasta entonces se habían mantenido ocultos. Como una guía, la figura del mago le enseña a Jung a enfrentarse a su propia sombra, a aceptar sus miedos y a reconciliarse con las fuerzas de su inconsciente. Este proceso es una forma de magia interior, donde el verdadero poder surge de la integración de todos los aspectos de uno mismo. El mago ayuda a Jung a ver más allá de los límites de su personalidad consciente, abriendo la puerta a una sabiduría que trasciende su vida individual. A través del mago, Jung también explora la importancia de los rituales y las prácticas simbólicas. La magia, según el mago, no consiste en cambiar el mundo exterior, sino en transformar la percepción y la relación con el mundo. Este cambio interior permite que la persona vea el mundo con nuevos ojos, descubriendo la conexión entre el alma humana y el universo. En sus visiones, el mago guía a Jung en prácticas de meditación y visualización que le ayudan a conectarse con su esencia y a experimentar la vida de una manera más profunda y consciente. El arquetipo del mago también representa la capacidad de enfrentar el dolor y el sufrimiento sin dejarse derrotar por ellos. En su diálogo con el mago, Jung aprende que la vida está llena de pruebas y desafíos, y que la verdadera magia reside en la capacidad de transformar el sufrimiento en sabiduría. Esta enseñanza es central en el trabajo de Jung, ya que lo impulsa a aceptar los momentos difíciles como oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. El mago le muestra que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de ofrecer una lección valiosa. Finalmente, el mago es el símbolo de la trascendencia y la realización. Al igual que los alquimistas medievales, Jung descubre que la verdadera obra de la magia es la transformación de uno mismo. La alquimia del alma, simbolizada por el mago, consiste en un proceso de individuación en el que el individuo se convierte en un ser completo e integrado. Este camino no es fácil, pero el mago le muestra que la perseverancia y el autoconocimiento conducen a la paz y a la plenitud. En última instancia, el mago es una figura inspiradora que anima a Jung y a todos aquellos que siguen su camino, a buscar la verdad en su propio ser y a vivir de acuerdo con sus valores más profundos. El mago, en el contexto del Libro Rojo, es una guía en el sentido más amplio. Representa la intuición que nos permite ver lo invisible, la sabiduría que nos ayuda a tomar decisiones correctas y la conexión con lo sagrado que da sentido a la vida. Al aceptar al mago como parte de su psique, Jung encuentra el valor para seguir adelante en su viaje interior y para compartir sus descubrimientos con el mundo. Esta figura arquetípica encarna el potencial humano de transformación y muestra que la magia verdadera reside en la capacidad de conocer y aceptar el propio ser. En su exploración de la psique humana, Jung encontró en la alquimia una rica fuente de simbolismo que le ayudó a entender el proceso de transformación interior. En la obra El Libro Rojo, Jung utiliza el simbolismo alquímico para representar su propio viaje de autoconocimiento y sanación, descubriendo en el proceso que los alquimistas medievales no solo buscaban transformar el plomo en oro de forma literal, sino que buscaban una transformación espiritual. La alquimia, según Jung, representa la gran obra de la psicología humana, la integración de los aspectos conscientes e inconscientes de la psique. La alquimia es esencial en la comprensión de la magia interior porque su enfoque es profundamente simbólico y espiritual. Los procesos alquímicos, como la calcinación, la disolución y la coagulación, representan etapas en las que el individuo enfrenta sus propios conflictos internos. Al igual que los alquimistas, Jung vio en estos procesos un camino para transformar el plomo
de las emociones reprimidas y los traumas en el oro de la sabiduría y el autoconocimiento. Este proceso, que Jung llamó individuación, es un viaje de integración de la sombra y de todas las partes fragmentadas de la personalidad, creando un ser completo y equilibrado. La alquimia también le reveló a Jung la importancia de los símbolos en el trabajo psicológico. Cada símbolo alquímico tiene múltiples significados y representa diferentes etapas del desarrollo interior. Por ejemplo, el símbolo del sol en la alquimia representa la conciencia y la luz, mientras que el mercurio representa la transformación y el cambio. Para Jung, estos símbolos son claves mágicas que desbloquean el conocimiento oculto del inconsciente. Al interactuar con estos símbolos, el individuo accede a la sabiduría intuitiva que le permite entender aspectos de sí mismo que hasta entonces permanecían en la oscuridad. La conexión entre la alquimia y la magia interior también se manifiesta en el enfoque ritual que Jung adopta en su propio proceso de autoconocimiento. Así como los alquimistas realizaban ceremonias y rituales para avanzar en su obra, Jung desarrolló prácticas simbólicas y rituales, como la imaginación activa y la creación de mandalas, que le ayudaron a comprender su propia psique. La magia de la alquimia, según Jung, no consiste en realizar cambios externos, sino en transformar la percepción y el significado de las experiencias internas, llevando al individuo a un estado de paz y equilibrio. En su estudio de la alquimia, Jung se dio cuenta de que el proceso alquímico no solo afecta al individuo, sino que también lo conecta con algo más amplio y trascendente: el inconsciente colectivo. Los alquimistas medievales, aunque no lo sabían, trabajaban con símbolos que resonaban en el inconsciente colectivo, y sus experiencias reflejaban un proceso universal de transformación. Al explorar su propio inconsciente, Jung descubrió que la alquimia es una metáfora de la vida, donde cada experiencia, cada relación y cada desafío son oportunidades para transformar nuestra visión de nosotros mismos y del mundo. La magia interior que Jung descubrió en la alquimia es, en última instancia, la capacidad de transmutar las dificultades en crecimiento personal. La alquimia enseña que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso lento y doloroso que requiere paciencia y perseverancia. Al igual que en el laboratorio de los alquimistas, el trabajo psicológico implica enfrentar nuestros aspectos más oscuros y permitir que se transformen en fuentes de sabiduría. Esta es la verdadera magia de la alquimia, según Jung: la capacidad de transformar lo negativo en positivo, lo oscuro en luz, y el sufrimiento en compasión y autoconocimiento. En el contexto del Libro Rojo, la alquimia se convierte en una guía práctica para quienes buscan realizar un viaje de autodescubrimiento. Jung muestra que la alquimia es una metáfora de la vida, un proceso que todos experimentamos de alguna forma. La vida misma, con sus altibajos, es un proceso alquímico que nos invita a crecer, a evolucionar y a encontrar el equilibrio. La magia de la alquimia es que cada paso en el camino, cada desafío y cada dolor es una oportunidad para descubrir y conectar con la esencia más profunda de nuestro ser. La sincronicidad es otro de los conceptos mágicos que Jung desarrolla y que encuentra eco en su experiencia documentada en el Libro Rojo. Define la sincronicidad como coincidencias significativas que no están relacionadas causalmente, pero que tienen un significado especial para el individuo. Estas coincidencias mágicas revelan, según Jung, una conexión entre los eventos externos y la psique interna, mostrando que la realidad no está dividida en compartimentos estancos, sino que está unida por un hilo invisible que conecta todo lo existente. Un ejemplo clásico que Jung utiliza para explicar la sincronicidad es el caso de una paciente que soñaba constantemente con un escarabajo dorado. Mientras relataba su sueño a Jung, un escarabajo muy parecido golpeó la ventana de la consulta, creando un momento que Jung describió como mágico. Este evento aparentemente trivial tuvo un gran impacto en la paciente, quien comenzó a abrirse emocionalmente en su tratamiento. Para Jung, este tipo de coincidencias son manifestaciones de la sincronicidad y tienen el poder de transformar la percepción y el estado emocional de la persona que las experimenta.
Jung observa que las sincronicidades suelen ocurrir en momentos de crisis, cambios o transformaciones profundas, como nacimientos, muertes, enamoramientos y periodos de intensa creación. Según él, en estos momentos nuestra psique se encuentra en un estado de apertura, lo que permite que eventos externos y símbolos internos se alineen y produzcan coincidencias significativas. Para Jung, la sincronicidad es un recordatorio de que no estamos aislados en el universo, sino que formamos parte de una red de interconexiones que nos une con los demás y con el cosmos. La sincronicidad también demuestra que la vida tiene un aspecto misterioso y mágico. La aparición de estas coincidencias significativas le muestra al individuo que hay un orden invisible en el universo, una inteligencia que trasciende el entendimiento racional. Para Jung, este orden es una de las formas en que el inconsciente colectivo se manifiesta, ofreciendo a la persona señales y pistas sobre su camino de vida. En el Libro Rojo, Jung relata experiencias personales de sincronicidad que lo ayudaron a entender aspectos de su vida y a tomar decisiones importantes. Estas coincidencias mágicas no son simples eventos al azar, tienen un propósito y una razón de ser. Jung advierte que, aunque pueden ser inexplicables desde el punto de vista lógico, las sincronicidades ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre el propio camino y el significado de los eventos que ocurren en la vida. Al prestar atención a estas señales, el individuo puede descubrir respuestas a preguntas que lo han atormentado y encontrar un sentido de dirección y propósito. La sincronicidad, en definitiva, es una forma de magia que está presente en la vida cotidiana. Nos recuerda que el mundo no es un lugar mecánico y predecible, sino un espacio donde lo interno y lo externo se entrelazan de maneras que escapan a nuestra comprensión. Para Jung, la magia de la sincronicidad es un reflejo de la conexión entre la psique individual y el universo, y una prueba de que la vida tiene una dimensión espiritual y trascendental. Estas coincidencias significativas nos invitan a abrirnos a la posibilidad de que hay un sentido oculto en cada evento, y a confiar en la guía que nos ofrece nuestro propio inconsciente. En el proceso de autoconocimiento, uno de los pasos más importantes es la confrontación con la sombra, un concepto fundamental en la obra de Jung. La sombra representa todos los aspectos de nuestra personalidad que reprimimos, negamos o que resultan incómodos para el yo consciente. Es la parte oscura de nosotros mismos, la suma de los deseos, miedos y comportamientos que nos cuesta aceptar. En el Libro Rojo, Jung documenta su confrontación con su propia sombra, un proceso que describe como una experiencia profunda y transformadora, comparable a un ritual de magia interior. La confrontación con la sombra es una tarea ardua, ya que implica reconocer aspectos de uno mismo que, en muchos casos, pueden resultar dolorosos o difíciles de aceptar. Jung describe la sombra como un otro yo que se manifiesta en sueños, visiones y reacciones emocionales intensas. Al aceptar e integrar la sombra, el individuo no solo se libera de los patrones destructivos, sino que también recupera la energía reprimida que ésta contiene. Para Jung, la verdadera magia radica en transformar la sombra en una fuente de poder y creatividad. A lo largo del Libro Rojo, Jung se enfrenta a sus miedos, frustraciones y deseos reprimidos, y descubre que esta confrontación es esencial para su crecimiento espiritual. La magia de trabajar con la sombra reside en la capacidad de aceptar los propios defectos y limitaciones, y en verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Este proceso permite liberar la energía contenida en las partes reprimidas de la personalidad, una energía que puede ser utilizada para lograr una mayor plenitud y autenticidad. La sombra no es solo una carga, sino también una guía. Según Jung, al aceptar nuestra sombra, nos reconciliamos con la totalidad de nuestro ser, transformando la energía negativa en una fuerza positiva. Este acto de aceptación es comparable a una alquimia espiritual, donde lo oscuro se convierte en luz y lo negativo se transforma en amor y compasión. La verdadera magia de la sombra es su capacidad para revelarnos quiénes somos en nuestra totalidad, un ser integrado y completo que no necesita esconder ni reprimir sus emociones o deseos. Al final, la confrontación con la sombra es una herramienta de autoconocimiento
que nos permite vivir una vida más consciente y auténtica. Para Jung, el poder de la magia interior se encuentra en la capacidad de aceptar todos los aspectos de uno mismo, incluso aquellos que parecen amenazantes o perturbadores. La sombra, cuando es reconocida e integrada, se convierte en una aliada, en una fuente de sabiduría que nos guía hacia el autoconocimiento y la plenitud. El mandala es uno de los símbolos más poderosos que Jung emplea en el Libro Rojo para representar la totalidad del ser y el proceso de autoconocimiento. Este círculo sagrado, común en diversas culturas, refleja el proceso de integración de los opuestos en la psique humana. Luz y sombra, consciente e inconsciente, orden y caos. Jung utiliza el mandala en su proceso terapéutico como una herramienta de visualización y meditación, pues percibe en él una estructura arquetípica que permite a la mente alcanzar un estado de equilibrio y armonía. La creación y exploración de mandalas es para él un acto de magia interior que facilita el encuentro con el verdadero yo. La forma circular del mandala representa el sí mismo en su estado más completo, el núcleo central de la personalidad que integra todos los aspectos de la psique. A través de sus dibujos de mandalas, Jung logra conectar con su propia esencia, experimentando una sensación de paz y equilibrio interior. Esta imagen refleja la totalidad del ser y simboliza el proceso de individuación que Jung describe como la meta última de la psicología. El mandala actúa como una representación simbólica de esta totalidad, permitiéndole al individuo visualizar y comprender su propio proceso de transformación. En el proceso de individuación, el mandala ofrece un enfoque práctico para la meditación y el autoconocimiento. Jung sugiere que crear mandalas puede ayudar al individuo a observar y comprender los conflictos internos y externos de manera visual y simbólica. En sus escritos, describe cómo el proceso de crear un mandala actúa como un espejo de la psique, reflejando las etapas de su propio desarrollo y el nivel de integración entre sus aspectos conscientes e inconscientes. A medida que se visualizan y elaboran estos círculos, el individuo puede experimentar un sentido de unidad y propósito que facilita la sanación y el equilibrio emocional. Los mandalas no solo actúan como representaciones simbólicas, sino que también funcionan como guías espirituales. Jung los considera portales que conducen a un estado de meditación profunda, donde la mente puede trascender la dualidad y alcanzar un estado de unidad. En su práctica personal, Jung encontró que observar y crear mandalas le permitía entrar en un estado de conciencia elevada, un estado en el que podía ver sus pensamientos y emociones desde una perspectiva más objetiva. Esta conexión con el sí mismo es, para Jung, una experiencia mágica que libera el potencial creativo y sanador de la psique. El uso del mandala también enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia en el proceso de autoconocimiento. La creación de un mandala es un ritual en sí mismo, un acto de entrega a la sabiduría interior que, aunque puede ser lento y desafiante, ofrece una recompensa transformadora. Al igual que un mandala necesita de tiempo y dedicación para ser elaborado, la integración de la psique es un proceso que no puede ser forzado. La magia del mandala radica en su capacidad de revelar los secretos del inconsciente de una forma que la mente consciente pueda comprender y aceptar, sin prisa y sin presión. El mandala es, en última instancia, una herramienta mágica de transformación que guía al individuo en su camino hacia la realización personal. Al integrar las diversas partes de la psique, el mandala permite que el ser humano viva en armonía consigo mismo y con el universo. Para Jung, el mandala es una representación de la unus mundus, el uno total, que une todas las cosas. Es un recordatorio de que la verdadera magia radica en la capacidad de unir los aspectos fragmentados del ser y de experimentar la vida como un todo coherente y significativo. Para Jung, el proceso de individuación es la culminación de la magia psicológica y espiritual, el camino hacia la totalidad del ser. Este sendero de autorrealización no es fácil ni rápido.
Es un proceso de confrontación, integración y autoconocimiento que permite al individuo convertirse en quien verdaderamente es. Jung describe la individuación como un viaje arquetípico similar al de un héroe, en el que el individuo enfrenta pruebas, conoce sus sombras y recibe el apoyo de sus arquetipos internos, como el mago o el sabio, para alcanzar un estado de equilibrio y plenitud. El camino de individuación se inicia con el reconocimiento del ego, la parte consciente de la psique que tiende a identificarse con el yo superficial. Sin embargo, a medida que la persona avanza en este proceso, el ego comienza a verse confrontado por el inconsciente, que revela aspectos reprimidos y desconocidos de la personalidad. Este enfrentamiento permite que el individuo comprenda que su identidad no se limita a sus pensamientos y creencias conscientes, sino que incluye una rica gama de emociones, deseos y miedos que forman parte de su psique. La individuación es un proceso mágico porque permite transformar los aspectos oscuros del ser en fuentes de sabiduría y fuerza. Al integrar la sombra y aceptar las proyecciones y conflictos internos, el individuo se libera de patrones destructivos y encuentra un sentido de libertad interior. Este proceso, sin embargo, requiere de un compromiso constante, ya que implica confrontar lo que se ha mantenido oculto, enfrentar el miedo y aceptar la vulnerabilidad. En este sentido, el camino de individuación es un viaje hacia lo desconocido, en el que el ser humano aprende a vivir en armonía con todas sus partes. Uno de los aspectos clave de la individuación es la reconciliación de los opuestos dentro de la psique. Jung cree que todos los seres humanos poseen cualidades duales, como la masculinidad y la feminidad, la razón y la emoción, y que integrar estos opuestos es esencial para alcanzar la totalidad. Esta integración es similar al proceso alquímico de unión de los contrarios, donde el objetivo final es la creación de un ser completo y unificado. El individuo que logra esta integración experimenta una paz y un equilibrio interior que le permiten vivir de manera auténtica y significativa. El sendero de individuación también tiene una dimensión espiritual, pues lleva al individuo a cuestionarse sobre el propósito de su existencia y su relación con el universo. Para Jung, el proceso de autoconocimiento es inseparable de la búsqueda de un sentido trascendental. Al conectar con el inconsciente colectivo y reconocer los arquetipos universales, el individuo experimenta una profunda sensación de pertenencia y conexión con algo mayor que él mismo. La magia de la individuación es que, al final del camino, el individuo se siente en unidad con el mundo, experimentando una paz y una gratitud que trascienden las preocupaciones y los conflictos de la vida cotidiana. El proceso de individuación, aunque desafiante, es también liberador. Al aceptar todas las partes de sí mismo, el individuo alcanza un estado de armonía interna que le permite vivir con autenticidad y propósito. Jung sostiene que la individuación es la clave para la realización personal y espiritual, ya que permite a la persona vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza, sin miedo a juzgarse o a reprimir sus emociones. Este es el verdadero poder de la magia psicológica, el despertar del potencial humano que yace oculto en el interior de cada ser. El viaje de Jung en el Libro Rojo culmina en un renacimiento interior, una transformación que le permite ver el mundo con nuevos ojos y experimentar una profunda conexión con su alma. Este renacimiento es el resultado de su enfrentamiento con la sombra, su diálogo con el mago y su integración de los opuestos en su psique. Es un despertar espiritual que le permite comprender que la verdadera magia reside en la capacidad de aceptar y amar todas las partes de uno mismo. Para Jung, el renacimiento no es solo un concepto simbólico, sino una experiencia real y tangible que transforma su vida. Este renacimiento representa un retorno al sí mismo esencial, la parte del ser que trasciende el ego y se conecta con el inconsciente colectivo. Al vivir esta experiencia, Jung se da cuenta de que su vida ha sido una serie de etapas y ciclos que lo han llevado a descubrir su propósito. La magia del renacimiento interior radica en la capacidad de trascender el ego y conectar con una realidad más amplia y significativa, donde el individuo ya no se siente fragmentado ni dividido, sino integrado y completo.
El renacimiento es una experiencia de profunda paz y gratitud en la que el individuo experimenta una sensación de unidad con el universo. En el Libro Rojo, Jung describe este momento como un regreso a su propia esencia, un lugar donde todas las dualidades y conflictos se disuelven en un estado de armonía. Este renacimiento no implica una negación de la realidad, sino una aceptación de todos los aspectos de la vida, incluidos el dolor y el sufrimiento. Jung descubre que la verdadera magia reside en la capacidad de encontrar significado en cada experiencia y de vivir con una actitud de amor y compasión. Para Jung, el renacimiento es también un compromiso con la autenticidad. Al despertar a esta nueva realidad, el individuo se compromete a vivir de acuerdo con sus valores y a actuar con integridad. La magia de este renacimiento es que transforma no solo la percepción del individuo, sino también su manera de relacionarse con el mundo. Al vivir en sintonía con su verdadero ser, la persona experimenta una paz y una libertad que no dependen de las circunstancias externas. Esta es la esencia de la magia según Jung, la capacidad de encontrar plenitud en el interior, independientemente de lo que suceda en el mundo exterior. En última instancia, el renacimiento es el fruto del proceso de autoconocimiento y del trabajo psicológico que Jung lleva a cabo en el Libro Rojo. Es la culminación de su búsqueda de sentido y su conexión con el inconsciente colectivo. Jung muestra que el verdadero despertar espiritual no es un escape de la realidad, sino una aceptación total de la vida y de uno mismo. La magia de este renacimiento reside en su capacidad para transformar la visión del individuo, permitiéndole ver el mundo como un lugar lleno de posibilidades y de belleza. En este nuevo estado de conciencia, el ser humano descubre que la verdadera magia no está en cambiar el mundo, sino en cambiar su manera de verlo. El viaje que Jung documenta en el Libro Rojo es un recordatorio de que la verdadera magia está en la capacidad de autoconocimiento y en el coraje de integrar todas las partes de uno mismo. A través de la confrontación con la sombra, la exploración de los símbolos y el diálogo con los arquetipos, Jung descubre que el ser humano posee una inmensa capacidad de transformación y sanación. La magia, según él, no consiste en cambiar el mundo externo, sino en transformarse a uno mismo, en aceptar todos los aspectos de la vida y en vivir con autenticidad. El camino hacia la magia, según Jung, es un viaje de autodescubrimiento en el que el individuo aprende a ver el mundo con una nueva mirada, descubriendo que cada experiencia y cada encuentro puede ser una oportunidad para aprender y crecer. La magia de la vida reside en la conexión con el inconsciente, en el reconocimiento de los símbolos y en la capacidad de ver la belleza y el significado en cada momento. Al final de su viaje, Jung encuentra la paz interior, una paz que nace de la aceptación y la integración de todas las partes de su ser.